Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El que no estaba muerto. Mi nombre es Hugo Zambrano, tengo 37 años y trabajé 5 años como operador nocturno en el Crematorio San Felipe, en Puebla. He visto cosas que preferiría no recordar, pero lo que ocurrió el 3 de noviembre del año pasado no lo voy a poder olvidar jamás. Si cuento esto ahora, es porque siento que alguien más necesita saberlo. Que lo que pasó no fue un error humano, sino algo mucho peor. A las 10:06 de la noche, llegó el último cuerpo del día, Ernesto Rivas Córdoba, 44 años, víctima de un infarto masivo. Lo trajo la funeraria del Ángel, con quienes tenemos convenio. La documentación venía en regla, certificado de defunción firmado, causa natural, sin investigación pendiente. Todo parecía normal, pero había algo raro en el cuerpo desde que lo bajaron. Primero, pesaba más de lo que marcaba el acta. Los papeles decían 71 kilos, pero la báscula marcó 93.4. Pensé que los de la funeraria se habían equivocado o que venía con ropa adicional, pero al abrir el ataúd de cartón, lo vi, el hombre estaba desnudo, cubierto solo con una sábana blanca que tenía una mancha oscura en el pecho. La hoja de ingresos mencionaba una autopsia externa sin incisión. Pero esa mancha parecía sangre y aún estaba fresca. Llamé a uno de los muchachos de la funeraria, que ya se iba. Oye, ¿seguro que este hombre está muerto? Obvio, lo trajimos directo de la clínica Santa María. Ya tenía 4 horas sin signos vitales. ¿Por qué la mancha? Tenía sangre por la nariz, dijeron que fue por la presión del infarto. ¿Por qué? Me encogí de hombros. No valía la pena discutirlo. Registré la entrada y lo dejé en refrigeración mientras terminaba una cremación previa. El plan era pasarlo a las 11:30. Cuando regresé al refrigerador, abrí la gaveta y la sábana estaba en el suelo. El cuerpo seguía ahí, pero estaba torcido, la cabeza girada hacia el lado izquierdo, los pies cruzados, como si se hubiera movido. Dije en voz alta, no empieces con tonterías, Hugo. Ya has visto rigidez cadavérica antes. Lo cargué a la plancha y lo llevé hacia el horno número 2. Ese en particular tiene una cámara interna que permite grabar todo el proceso por seguridad legal. Encendí la compuerta, la flama piloto, y registré los datos. Nombre, Rivas Córdoba, Ernesto. Hora de ingreso, 23:29. Peso, 93.4 kilogramos. Duración estimada, 88 minutos. Empujé el cuerpo hacia el horno y sentí una resistencia súbita, como si algo lo jalara desde adentro. Forcé el ingreso con el empujador y cerré. El sistema no quiso iniciar. En la pantalla decía, fallo en reconocimiento térmico, carga presenta calor interno. Ese mensaje nunca aparece. Todos los cuerpos llegan fríos, entre 4 y 8 grados. Este marcaba 32.5 grados centígrados, como si estuviera vivo. Me alejé un paso. Entré al sistema manual para forzar la lectura. A los 20 segundos, todo el horno se apagó. Las luces del cuarto también. Solo quedó encendida la pantalla, mostrando en letras grandes, no está muerto. Me temblaban las manos. Pensé que era una broma del técnico. Lo reinicié. Las luces volvieron. El horno arrancó solo, sin confirmación mía. Y en el visor del horno, en ese pequeño cristal, vi algo que me paralizó por completo. El hombre abrió los ojos. Sí. No fue un parpadeo. No fue un espasmo. Abrió los ojos, me miró, y murmuró algo, aunque el vidrio aislante no permitía escuchar. Golpeé el botón de emergencia. Nada. Intenté abrir la compuerta. Estaba sellada, y entonces, el sistema activó el micrófono interno, usado solo para registrar ruidos del horno, y se escuchó su voz. Por favor, no. Fue débil, apenas un suspiro, pero claramente humano. Vivo. Entré en pánico. Llamé al número de emergencias del crematorio. Nadie contestó. Llamé al número de la funeraria. Ocupado. Intenté cortar la energía desde el interruptor general. El panel estaba fijo con tornillos de seguridad, no tenía herramienta en ese momento. Regresé corriendo. En el visor, Ernesto ahora movía la mano, golpeando el vidrio. No gritaba. Solo decía algo una y otra vez. No era mi hora. No era mi hora. No era mi hora. No sé cómo pude reaccionar.
Golpeé el panel con una barra de acero y desconecté un cable del sistema de ignición. El horno se apagó a la fuerza. Abrí la compuerta. Una bocanada de humo caliente salió disparada, pero dentro, el cuerpo seguía entero. Ropa quemada, piel parcialmente oscurecida, pero no carbonizado. Lo saqué con el gancho de emergencia. Lo arrastré hasta la plancha de enfriamiento. Su pecho subía y bajaba, lento, débil. Sus ojos seguían abiertos. Seguía vivo. Tomé su mano. Era rugosa, con la piel levantada por el calor, pero aún sostenía. Dijo algo más. Ella me mandó, no era mi turno. ¿Quién te mandó? Pregunté. La que se quema por dentro. Ella me mandó, y murió. Esta vez lo vi. Vi cómo el pulso se detenía, cómo los ojos se opacaban. Murió frente a mí, no dentro del horno. No supe qué hacer. Llamé a la Cruz Roja. Cuando llegaron, ya no quedaban signos vitales. Dije que se había desmayado antes de iniciar la cremación. No lo cuestionaron, pero cuando los paramédicos abrieron el acta original, notaron algo alarmante: la firma del médico forense era falsa. El número de cédula no correspondía. Era un documento fabricado. Ernesto no había sido declarado oficialmente muerto. Días después, supe la verdad por un compañero de la funeraria. Me citó en un estacionamiento. Ahí me dijo: ese tipo no murió de infarto. Lo trajeron de una secta espiritual que lo dio por muerto durante una ceremonia de purificación. Cuando vieron que no reaccionaba, lo sacaron del lugar y lo mandaron al crematorio antes de que alguien hablara. ¿Por qué? Porque hablaba de cosas. De alguien que le entregó la muerte por error. Me mostró una foto. Era Ernesto, días antes, en la cama de un centro holístico en Cuautlancingo. Estaba cubierto de velas negras y tenía escrito en el pecho con tinta: retrasado / 3 de noviembre de 2024. Como si la muerte tuviera agenda. Desde esa noche no puedo dormir sin escuchar su voz. Lo peor es que la grabación del micrófono, que debería haber quedado guardada en el sistema de monitoreo, desapareció. Me dijeron que no hay respaldo. Que tal vez lo imaginé, pero no fue imaginación. Supe que no era imaginación cuando encontré, días después, en la bandeja de residuos del horno, una nota quemada entre las cenizas. Solo 3 palabras. Ella se equivocó. No volví a trabajar ahí. Ahora vivo en otro estado. Pero a veces, cuando me detengo cerca de un crematorio, siento el calor subirme por las piernas, como si algo me estuviera recordando que no todos los cuerpos deben ser cremados, y que hay almas que no aceptan ser devueltas al fuego, porque no les tocaba todavía. El horno 7. Me llamo Gabriel Luna. Trabajé como encargado de turno en el crematorio San Ezequiel, en Monterrey, durante casi 2 años. Renuncié sin previo aviso después de lo que ocurrió la noche del 17 de abril del año pasado. Desde entonces, no he podido volver a encender una estufa de gas, ni acercarme al fuego sin sentir que algo, o alguien, me observa desde dentro. El crematorio tenía 8 hornos alineados en un pasillo largo y cerrado. Todos eran marca Cremaglass, con sensores digitales, cámara térmica y un visor por el que se podía observar el proceso sin abrir la puerta. La administración nos pedía usar del 1 al 6. Los hornos 7 y 8 estaban fuera de servicio por fallas de presión interna. Pero eso, con el tiempo, supe que era mentira. Aquella noche, el técnico del turno de tarde se retrasó y yo llegué antes. Cuando pasé por el corredor, noté que el horno 7 tenía encendido el piloto, una pequeña flama azul visible por la ventanita. Eso no debía pasar, estaban desconectados del sistema general. Me acerqué, pero la pantalla de control estaba apagada. Pensé que era un reflejo. Seguí con mi trabajo. La jornada era ligera, 3 cuerpos para incinerar. Todo iba bien hasta que activé el segundo horno. Cuando estaba cargando el ataúd, el lector de peso marcó 2 registros, 62 kilogramos, el cuerpo, y, unos segundos después, un aumento repentino hasta 83 kilogramos. No había nadie más encima de la plancha. Cancelé y volví a pesar. El número oscilaba como si alguien invisible se subiera y bajara. Reinicié el sistema. El número se congeló en 66.6 kilogramos. Me reí, nervioso. Sabía que los sensores a veces fallaban, especialmente cuando no se limpian bien.
terminé el proceso y regresé al área de descanso. Al entrar, el aire olía a plástico derretido, fuerte, como si algo se quemara mal. Revisé los filtros. Nada. Pero, en el fondo del pasillo, el horno 7 brillaba desde dentro. No solo tenía el piloto encendido, ahora ardía completamente, con una llama amarilla intensa. Y en la pantalla, antes muerta, aparecía un ciclo de incineración, 21 a 2 barra diagonal temperatura, 1044 grados centígrados. Me asusté. Nadie tenía acceso a ese horno. Revisé la consola general, 7 y 8 seguían marcados como bloqueados. Fui hasta el control de presión, mostraba vacío. El horno 7 estaba funcionando sin energía, sin gas y sin peso registrado. Aún así, las llamas eran reales. Tomé el radio. Nadie contestó. Decidí acercarme al visor del horno. Y entonces lo vi. Adentro no había ataúd. Lo que flotaba en la cámara era una figura humana negra, agachada, como en posición fetal. El calor distorsionaba la imagen, pero era visible, una mujer calva, con piel como carbón y los ojos completamente blancos, abiertos, mirándome fijamente. Grité. Cerré los ojos un segundo. Cuando volví a mirar, no había nada. Volví corriendo a la consola. El horno 7 ya no aparecía en el sistema. Como si nunca hubiera existido. Pero el piloto seguía encendido. Llamé al supervisor. Contestó medio dormido. Le conté todo, esperando que me dijera que era un problema conocido, o que había habido una prueba que olvidaron avisar. Pero lo que dijo me dejó helado. ¿Dices que el horno 7 se encendió? ¿Tú estás en San Ezequiel? Sí, ¿dónde más? Ese horno fue clausurado hace años. Hubo un accidente. No debiste acercarte. Sal de ahí. No lo mires. La llamada se cortó. Quise correr. Pero algo me detuvo, un sonido metálico, repetitivo, que venía del pasillo. Como si alguien arrastrara cadenas por el suelo. Apagué las luces y me asomé. En medio del pasillo, frente al horno 7, había una bandeja de huesos vacía. Las usamos para recolectar restos cuando el horno no los pulveriza por completo. Pero esa no era una de las nuestras. Era vieja, oxidada, y sobre ella había 3 dientes humanos, blancos como el mármol. Me acerqué en silencio. Y fue entonces que vi las marcas en el piso, huellas negras, descalzas, que salían del horno 7 y se dirigían al fondo del crematorio. Las seguí con cautela, pasando junto al horno 8, que también tenía una luz muy tenue encendida en el visor. Las huellas terminaban frente a la puerta del almacén de féretros. Estaba entreabierta. Entré. El olor era insoportable, madera quemada, pelo chamuscado y algo más, como carne podrida. Dentro, todo estaba revuelto. Los féretros estaban abiertos, y uno en especial, un modelo blanco para bebé, se movía ligeramente. Me acerqué. Tenía el interior negro, completamente carbonizado, como si hubiera sido usado en una cremación y devuelto sin limpiar. Sobre la tela chamuscada, una nota escrita a mano decía: no fue un error. Ella despertó. En ese instante, las luces se apagaron. Quedé atrapado en la oscuridad, solo con el zumbido de los hornos activos. El pasillo retumbaba con cada giro de las turbinas. Salí a tientas. Al fondo, la luz del horno 7 ahora era roja, parpadeante, como si alguien estuviera bloqueando el visor. Me acerqué otra vez. No sé cómo describir lo que vi. Era como una silueta humana, formada por humo negro, pero denso, compactado, con ojos encendidos desde adentro. Se movía lentamente, de lado a lado, como si quisiera salir. Golpeó el vidrio con la frente. Un golpe seco. El horno tembló, y el nombre Malena apareció escrito con ceniza en el visor interno. Entonces recordé lo que me dijo uno de los operadores viejos, en broma, semanas atrás. El horno 7 está maldito. Dicen que una vez cremaron a una mujer que no estaba muerta. Se llamaba Malena. Yo había reído. Pensé que era una historia de pasillo, pero esa noche, todo encajaba. Busqué los registros antiguos.
En una carpeta archivada, encontré una hoja quemada en los bordes, con una anotación. M. Sandoval, 31 años, trauma craneoencefálico, fallecimiento dudoso, cuerpo se movió durante la cremación, anomalía no reportada. Alguien escribió al margen, se escucharon gritos dentro del horno 7. Nadie abrió. Regresé al pasillo. Las luces parpadeaban. El horno 7 estaba abierto. No sé cómo. Y dentro, sobre la plancha metálica, había un cuerpo recién puesto. Era ella, cabello largo, ojos abiertos, piel gris. Una bata de hospital aún humeaba sobre su pecho. Su boca estaba cerrada, pero la escuché. Una voz suave, rota, salió directo a mi mente. ¿Te vas a quedar callado también? Corrí. Tomé el extintor. Pensé en apagar todo. Pero al mirar el visor por última vez, Malena ya no estaba ahí. Y detrás de mí, la voz volvió, más fuerte. Abrázame. No supe en qué momento me desmayé. Desperté en el suelo, con los zapatos cubiertos de hollín. El horno 7 estaba cerrado otra vez. Pero en el visor, al final, había una huella de mano, marcada en ceniza, con 5 dedos delgados, presionada desde dentro. Salí sin cambiarme. Dejé mi placa, mis llaves, todo. Al día siguiente no me llamaron. Ya sabían. Intenté denunciar. Nadie quiso escucharlo. El director del crematorio dijo que nunca me asignaron al turno del 17. Que había renunciado días antes. Que el horno 7 lleva años clausurado sin acceso. Mostré fotos. No aparecía nada. Hoy trabajo en una gasolinera. De noche. Lejos de hornos. Pero a veces, cuando cierro los ojos, veo esa silueta negra, de pie dentro de la llama. Y cuando enciendo el encendedor para prender mi cigarro, una chispa roja aparece en medio del fuego. Y una voz, siempre la misma, dice, tú también vas a quedarte callado. Silencio en la cámara fría. Me llamo Víctor Galván, 34 años, técnico de cremación en el complejo funerario Piedras de Luz, situado en las afueras de Querétaro. Creí haberlo visto todo. Cuerpos desmembrados por accidentes, autopsias abiertas a medio cocer, incluso un suicida con dinamita, pero nada me preparó para la madrugada del 18 de agosto. Aquella noche comprobé que el peor ruido en un crematorio no es la alarma de incendio, sino la voz de quien ya debería estar cenizas. Mi turno empezó a las 10. El administrador me dejó una sola tarea urgente, cremar un cuerpo sin autopsia antes de las 7 de la mañana. Habían pagado extra por rapidez. El fallecido se llamaba licenciado Silvestre Ochoa Palma, 58 años, cronista municipal. Causa de muerte provisional, insuficiencia respiratoria. Nada raro, hasta que abrí el refrigerador. El féretro era metálico, sellado con soldadura blanda, carísimo, y llevaba un candado de seguridad que solo se usa cuando el difunto porta joyas valiosas. Con la cizalla lo abrí y descubrí algo inusual. El cuerpo venía enfundado en una sábana térmica reflectante, de esas para choque hipovolémico. Quise retirar la manta pero, al tocarla, noté que estaba tibia, como si retuviera calor interno. Medí la temperatura axilar con el termómetro infrarrojo, 28 grados centígrados. Después de 14 horas muerto, lo normal son menos de 15. Tomé nota, elevada, pero no incompatible con muerte reciente. Cerré el ataúd con cinta y lo dejé en la cámara fría. A las 1:12 de la mañana terminé el mantenimiento de rutina y fui a buscar a Ochoa. Para entonces, el túnel automático del horno Peces 900 ya estaba precalentado a 825 grados centígrados. Saqué el féretro y lo coloqué sobre la rampa de ingreso. Cuando lo empujé, escuché un golpecito desde dentro, seco, nítido. La plancha se frenó apenas 1 centímetro como si algo contrapesara. Cogí mi linterna, abrí la tapa otra vez y corrí la manta térmica. El rostro estaba cianótico pero relajado, hasta que un párpado tiritó. Fue un espasmo breve. Toqué el cuello buscando pulso, nada. Concluí que era espasticidad post-mortem. Sellé de nuevo. Activé el ciclo, 90 minutos, 850 grados centígrados sostenidos. Cerré la compuerta, asenté la barra y regresé a la consola. A los 7 minutos la gráfica vibratoria del horno mostró latidos, pequeños picos rítmicos, 42 por minuto.
Ese sensor solo registra movimientos fuertes, fragmentos cayendo, estallido de prótesis. Con el zoom de la cámara térmica vi la silueta oscura del cuerpo, moviéndose. Primero la mano derecha golpeó la tapa, luego la cabeza se inclinó levemente. Activé el micrófono interno. Contra todo sentido escuché un susurro gutural. Frío, frío, no fuego. La voz parecía arrastrar aire, como quien intenta hablar con los pulmones colapsados. El sistema no miente, era sonido real, no estática. Me helé. Golpeé la parada de emergencia. El PC-900 tardó 40 segundos en despresurizar. Cuando pude abrir, un vaho blanco salió como de nevera rota. Dentro, lo juro, el ataúd estaba abierto, la tapa yacía contra la pared refractaria. El licenciado Ochoa se hallaba medio incorporado, apoyado en los codos, con la sábana térmica adherida a la espalda. Sus labios temblaban. ¿Está vivo?, grité, aunque yo solo. Los ojos de Ochoa se abrieron, vidriosos, sin enfocar. Respiraba a bocanadas cortas. Murmuró. Tengo frío, apaga la nieve. Nieve, pensé, el horno no estaba frío. Le tomé la muñeca, pulso muy débil. Conté 8 latidos y se detuvo. Su cabeza cayó. Esta vez sí había muerto. Mi protocolo dictaba llamar a servicios médicos y a la fiscalía. Pero el administrador me había dicho sin preguntas, sin retrasos. Pensé en mi hija, en la hipoteca. Decidí reportar fallo eléctrico y reanudar la cremación. Cambió algo. Cuando quise cerrar el ataúd, encontré algo cosido dentro de la manta, una bolsa criogénica de laboratorio, marcaba -78 grados centígrados en tinta azul, aún escarchada. La rasgué y descubrí un frasco de vidrio con un líquido lechoso y una etiqueta ilegible. Guardé el frasco en un contenedor de evidencia, una simple bolsa biohazard, y sellé. Activé el ciclo nuevamente. A los 12 minutos la temperatura subía normal, cuando los sensores se volvieron locos. El térmico marcó -5 grados centígrados dentro de la cámara, imposible con quemadores al máximo. Y el video infrarrojo quedó negro, como si hubiera un bloque de hielo absorbiendo todo calor. Alarmas, peligro de choque térmico. Detuve otra vez. Pero antes de abrir escuché, no por los altavoces sino dentro de mi cabeza, la misma voz. No es mi cuerpo. Abrí. El ataúd había cambiado de posición, estaba atravesado de costado, imposible sin intervención externa. Más inquietante, la sábana térmica brillaba con escarcha, como si un freezer hubiese estallado dentro. Toqué la tela, me quemó de frío. Encendí las luces de sala, cada superficie metálica sudaba escarcha. El sensor ambiental marcaba 4 grados centígrados, cuando siempre mantenemos 22. Algo absorbía calor agresivamente. Pensé en fuga de nitrógeno líquido de la bolsa criogénica, pero el frasco seguía dentro de la bolsa biohazard, sin abrir. Saqué otra vez el cadáver. Esta vez vi que respiraba, aunque cortito. Su boca se movió. Hielo, duele, regresa. ¿Regresar dónde?, pregunté, ya sin lógica. Él alzó un dedo hacia el frasco en mi mano enguantada. Saqué el tapón de silicón. Un aliento gélido escapó como humo blanco. Dentro flotaba un pequeño hueso humano, tal vez falange, envuelto en sedimento granulado. En la etiqueta, apenas legible, Parás. 31, beta/diagonal preservar, no incinerar. Sentí náuseas. El cuerpo convulsionó, la espalda arqueada, los ojos inyectados. Entre dientes rechinó algo que entendí como palabra. Devuélvelo. Sin pensarlo abrí el ataúd, coloqué el frasco sobre su pecho y envolví todo con la sábana térmica. Al instante el vapor se detuvo. La escarcha empezó a derretirse. La temperatura ambiente subió 2 grados en segundos. El cuerpo se relajó, y entonces Ochoa habló de nuevo, pero esta vez con mi voz exacta y una calma que helaba la sangre. Ahora sí, quema. La lógica me abandonó. Cerré el féretro, lo fijé, empujé de vuelta al horno y pulsé el modo manual, 1000 grados centígrados, ciclo rápido. El sistema no protestó. En la cámara se vio el cartón arder, la manta plegarse y el cuerpo acurrucado junto al frasco. Llamas azuladas lamían todo. Pero algo extraño, el hueso dentro del frasco se mantenía intacto, resplandeciente. A los 25 minutos, el sensor de peso mostraba -300 gramos, masa negativa, un error imposible.
De pronto, todo se puso oscuro, fallo total de energía. El silencio reinó, salvo un tic-tic-tic metálico. Cuando la luz de emergencia prendió, la pantalla mostró una sola línea verde. Proceso completado, contenido entregado. La compuerta se abrió sola. Dentro quedaba solo ceniza blanca y, en el centro, el frasco vacío. No había rastro de vidrio roto, simplemente se había desmaterializado. La ambulancia que había solicitado llegó a las 3:50. Relaté un colapso cardíaco previo a la cremación. Ellos vieron el polvo en la losa y asentaron que la incineración ya había ocurrido. Nada que hacer. Se marcharon. A las 4:10 apareció el administrador, extrañamente puntual. Le conté la mitad, que el muerto dio signos vitales. Él solo preguntó, ¿el frasco? Me encogí de hombros, desintegrado. Respiró aliviado, sacó un sobre y lo dejó sobre mi mesa, 20,000 pesos. Olvida la bitácora, dijo. El cuerpo se entregó a las 0:30, ¿entendido? No respondí. Repitió, muy serio. La familia ya firmó el acta de cenizas. Salió sin despedirse. Quise revisar las grabaciones. Todas las carpetas de la 1 a 3:30 estaban en blanco. El sistema mostró espacio libre. Solo quedó un archivo de audio, 0 bytes. Me senté en la cabina. El olor a cartón quemado aún flotaba. Entonces, el intercomunicador interno, desconectado, crepitó una vez y quedó abierto. De él salió una voz susurrada, mezcla de la mía y otra que no reconozco. Nos devolvieron a la nieve. Se cortó. Presenté renuncia esa misma tarde. Nadie preguntó por qué. Desde entonces trabajo como operador de montacargas en un parque industrial, nada que ver con hornos. Pero anoche, al cerrar la bodega de nitrógeno líquido, hallé en mi casillero un frasco idéntico al que desapareció, vacío, limpio, salvo por un residuo blanquecino en la base. Sobre la tapa, con rotulador, alguien escribió mi nombre, Víctor G. Parás. 32 beta. La superficie estaba fría como hielo seco aunque la temperatura ambiente era tropical. Lo dejé donde estaba, bajé la persiana y me largué. Entiendo el mensaje, alguien, o algo, colecciona restos, los mantiene entre frío y fuego y habita a quienes pasan por el umbral de la cremación. Silvestre Ochoa fue solo un recipiente temporal. Yo podría ser el siguiente, porque supe, aquella madrugada, que la muerte no siempre es punto final, a veces es una transacción y el crematorio no es horno, sino aduana entre mundos. Y cuando aquello que viaja necesita un cuerpo para cruzar, el tuyo tiene el boleto marcado mucho antes de que escuches su voz saliendo de tu propia garganta. Cenizas que el fuego no quemó. Me llamo Adrián, y durante años pensé que el fuego lo purificaba todo. Ahora sé que hay cosas que ni 1000 grados centígrados alcanzan a borrar. A las 3:45 de la madrugada el horno principal marcaba 871 grados centígrados. El panel luminoso zumbaba en un silencio que parecía ensanchar cada pasillo del crematorio municipal de San Isidro. Yo llevaba 15 horas de turno extra porque el compañero de noche se reportó enfermo. La administración nos había prometido un segundo operador, pero las funerarias seguían apilando servicios y alguien debía cargar los féretros. Aquella guardia comenzó como cualquier otra, etiquetas con códigos, firmas de conformidad y la rutina mecánica de encender los sopladores. A las 7 de la tarde despaché a una señora de 89 años, a las 10, a un obrero joven que murió en un choque, poco después de medianoche, encendí el ciclo de una mujer sin identificar. Fue entonces cuando noté el primer detalle extraño, un leve tintineo metálico dentro del horno, como si alguien trajinara cadenas contra el ladrillo refractario. Supuse que serían los clavos del ataúd dilatándose con el calor, así que ignoré el ruido. Durante la espera, aproveché para organizar la sala de urnas. Necesitábamos espacio para las entregas del día siguiente. En el tablero, cada nombre llevaba un número que correspondía a la bandeja de enfriamiento. Todas las bandejas excepto la 12 estaban ocupadas. No debía usarse porque el ventilador inferior fallaba y dejaba restos tibios durante horas. Aún así, la encontré deslizada hasta la mitad, como si alguien hubiera empujado el cajón interno hacia afuera. Cerré la compuerta y seguí con mis labores. A la 1:15 sonó el timbre de la entrada lateral. Ninguna funeraria debía llegar a esa hora y menos por esa puerta. Revisé las cámaras, vacío.
De repente, asterisco asterisco el timbre se repitió, 3 pulsaciones cortas, 2 largas, una corta, asterisco asterisco un patrón que no reconocí pero que clavó en mi mente la idea insondable de que aquello era un aviso. Salí al pasillo, 0 grados de ruido, olor a quemado, y la luz de emergencia parpadeando. No había nadie. Cuando regresé a la sala de hornos, la pantalla mostraba algo imposible, el ciclo marcaba cerrado aunque yo no había tocado el botón de cierre. Y el metal seguía tintineando. Decidí pegar la oreja a la compuerta. Escuché un murmullo grave, indefinible, tan bajo como un sollozo contenido entre llamas. Pensé en un escape de gas resonando dentro del ducto, hasta que oí con claridad 2 sílabas, Adrián. Me aparté de un salto y pulsé el apagado. Las llamas se redujeron a un aliento anaranjado y, por un instante, creí ver la silueta de un cráneo dibujada en la ventanilla de vidrio. Podía jurar que sus cuencas vacías seguían cada uno de mis movimientos. Sacudí la cabeza, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Para demostrármelo, activé el quemador de respaldo y volví a mis listas. No pasaron ni 10 minutos cuando un golpe seco retumbó tras de mí. Era la bandeja 12, abierta de nuevo. Esta vez goteaba algo oscuro que chisporroteaba al caer contra el suelo recién baldeado. Bajé la vista, no era grasa ni restos de barniz, era agua, agua limpia, casi helada. Por simple inercia, la toqué con el guante. Sentí un estremecimiento helado subirme por la espalda. El líquido despedía un olor acuoso, entre flor cortada y desagüe antiguo. Comprobé el registro de refrigeración, el depósito de agua destilada estaba cerrado, sin fugas. Sin embargo, la bandeja seguía humedeciéndose como si destilara rocío. Cerré con fuerza, le di un golpazo a la compuerta metálica y me froté los ojos. «¿Duermes de pie?», me dije. Fui por un café, pero la cafetera a monedas parpadeaba con todas las luces apagadas. Saqué mi termo del casillero, lo dejé sobre la mesa y al girarme escuché 3 palmadas que resonaban dentro del almacén donde guardábamos los ataúdes de cartón. No había aire acondicionado que pudiera provocar un crujido tan preciso. Abrí la puerta, la luz blanca del pasillo se metió como un cuchillo y hallé el piso cubierto de huellas húmedas que se dirigían al fondo, donde reposaban los contenedores de hueso molido. Parecían huellas de pies descalzos tamaño adulto, pero el detalle que me heló la sangre fue que salían de la pared, como si alguien hubiera atravesado el ladrillo desde afuera. Seguí las marcas hasta el último contenedor, la tapa estaba corrida unos milímetros. Levanté con cuidado. Dentro encontré un saco vacío de restos óseos y, encima, una tarjeta plástica rota, cuerpo NN/diagonal fecha 14 de junio de 2025/diagonal destino, urna F27. Me tembló el pulso, esa ficha correspondía a la mujer sin identificar que había cremado hacía apenas una hora. Volví corriendo a consultarle al sistema. En pantalla, su expediente mostraba el ciclo abierto como si jamás hubiera comenzado la incineración. No lo entendía, el sensor de carga confirmaba peso dentro del horno. Incluso el consumo de gas se había registrado. Cuando quise cerrar el proceso manualmente, una mano golpeó el cristal de la ventanita con tal fuerza que la rejilla de metal se abolló. Retrocedí, el horno vibraba como si algo vivo se agitara en su interior. Entonces la puerta exterior, la que da al jardín trasero, se abrió de par en par. Nadie la toca desde que soldaron el cerrojo oxidado. Un viento húmedo llenó la sala con olor a tierra mojada. Las luces de emergencia parpadearon y el panel se apagó. Me quedé en absoluta oscuridad, salvo por el resplandor azul que aún filtraba el horno. Vi una figura salir del interior, no tenía forma sólida, era un gas densísimo con contornos de mujer. Caminaba con la lentitud de una vela bajo el agua, envuelta en la misma corriente helada que empapaba la bandeja 12. La sombra avanzó un paso. Sentí que la presión en el aire bajaba, como cuando uno abre la puerta de un avión en vuelo. Otro paso, y pude distinguir detalles imposibles, la línea de una mandíbula, mechones de cabello que flotaban, un agujero donde debía estar el pecho, como si el corazón se hubiera quemado aparte. Intenté huir, pero mis piernas se negaron. Ella alzó un brazo, translúcido, sin piel, y señaló la compuerta trasera que daba al osario público. Una voz retumbó en mi cabeza, no en mis oídos. «Devuélveme». Comprendí entonces que debía llevar sus restos a otra parte.
La urna F-27 aguardaba entregarse en la mañana a la funeraria, pero la etiqueta original decía destino, mar adentro. Pensé en un error administrativo de esos que pasan, la familia tal vez había pagado para esparcir las cenizas, pero la gestora olvidó el servicio. Yo, sin embargo, las había molido, embolsado y sellado. La figura se desvaneció, dejándome libre. Me precipité al almacén, tomé la urna F-27 y corrí hacia la puerta trasera, aquella que se había abierto sola. Detrás de mí oí un golpe metálico, la bandeja 12 había vuelto a deslizarse, derramando agua en pequeñas cascadas. Al salir al jardín me azotó un aire helado impropio de junio. La luna cubría las lápidas del cementerio colindante con un brillo lechoso. Crucé la reja oxidada, más allá de la línea donde terminaba nuestro perímetro, hasta un antiguo pozo cegado. Había trabajado allí años y jamás lo había visto. Sin saber por qué, supe que era allí donde debía dejarla. Destapé la urna. Dentro, el polvo gris parecía latir con vida propia, agitando la bolsa de papel orgánico. Incliné el recipiente. El primer puñado cayó y expedía vapor frío, como si la ceniza jamás hubiera tocado el fuego. El segundo puñado descendió más ligero, casi plateado. Cuando vacié el resto, escuché un suspiro que salió desde el fondo mismo del pozo y cruzó mi rostro como una bocanada de aire polar. Luego, silencio. Sentí que el calor del horno regresaba a mi piel, como si alguien hubiera vuelto a encender la caldera interna del cuerpo. Regresé al edificio con la urna vacía y el corazón golpeando. Al entrar, hallé el panel encendido, todo en perfecto orden, ciclos finalizados, consumo dentro de parámetros. El horno principal marcaba 782 grados centígrados, listo para la siguiente cremación, aunque yo juraría haberlo desconectado. Revisé la bandeja 12, estaba seca y cerrada. Pensé que al amanecer me relevarían y podría fingir que todo había sido un episodio de agotamiento. Sin embargo, cuando imprimí el reporte diario, el sistema arrojó un registro extra, ciclo 3 17 horas, carga nula, combustión 0 horas, temperatura pico 0 grados centígrados. Un ciclo fantasma, imposible, no pude más. Subí a la oficina del director y dejé mi renuncia escrita a mano. En el sobre metí la tarjeta plástica rota. Cuando salía, encontré al velador en el pasillo. ¿Todo bien, Adrián?, preguntó. Yo iba a asentir, pero su linterna iluminó mi camisa, estaba empapada, como si hubiera caído a un estanque. ¿De dónde viene esa agua?, dijo. No supe contestar. Han pasado 7 meses. Ahora trabajo en la morgue de un hospital, donde al menos el frío es natural y constante. Cada tanto sueño con la bandeja 12. En el sueño, siempre se abre y un hilo de agua corre hacia mí. Al final del pasillo veo la sombra de una mujer que extiende la mano, exigiendo su destino final. Leí todos los expedientes atrasados para hallar algún dato de la ANN. Nada, sin huellas, sin familiares, solo un reporte policial que hablaba de una joven encontrada flotando en el río Blanco, con el pecho abierto por acción térmica. Nadie reclamó el cuerpo. El municipio costeó la cremación. Comprendí entonces que quizás el agua no era un símbolo de limpieza, sino el rastro del lugar al que pertenecía. Tal vez el río la reclamaba, y el fuego fue un error humano que interrumpió algo que nadie debía alterar. Tal vez hay materias que no se desintegran con las llamas. Cada vez que alguien me pregunta por qué abandoné el crematorio, les digo que el turno nocturno era demasiado pesado. Nunca cuento esta historia. Sé que sonaría como el desvarío de un hombre quemado por su propio oficio, pero guardo una prueba, mi uniforme de aquella noche. Sigue húmedo. Lo guardo en una bolsa hermética, y aún así, cuando la abro, sigue goteando agua fría, limpia, con un leve aroma a lirios marchitos. A veces imagino volver al crematorio, solo para abrir la bandeja 12 y confirmar que el ventilador ya funciona. Quizá descubriría una explicación racional: condensación, tuberías rotas, registros mal cargados. Después recuerdo el cráneo tras la ventanilla y la tarjeta rota que ningún jefe quiso archivar. Recuerdo la palabra devuélveme resonando en mi mente como un martillo lento y preciso. El fuego, me repito, lo purifica casi todo. Casi. Hay cenizas que no admiten urnas ni hornos. Requieren agua,
aire y un silencio que las acoja sin preguntar. Cuando cierro los ojos, vuelvo a oír aquel tintineo metálico dentro del ladrillo refractario. Suena como un timbre distante que insiste en cortar los turnos de la noche. Entonces comprendo que el trabajo con la muerte no se mide en grados ni en horarios, se mide en promesas que advertimos tarde, mucho después de apagar el último quemador. Y esa lección, créanme, arde mucho más que el fuego. Humo sin destino. Me llamo Valeria Sáenz y pensé que nada podía sorprenderme después de una década como tanatóloga. El descanso que buscaba llegaría, creía, al aceptar un puesto nocturno como operadora de hornos en el crematorio Llama Serena, un edificio moderno en el que el acero bruñido y las luces LED pretendían maquillar la muerte con estética de clínica privada. Me equivocaba, hubo una noche en que el humo pareció negarse a marcharse, y desde entonces su olor sigue conmigo aunque cambie de ropa. Eran las 2:12 de la mañana de un martes lento. Había terminado de procesar a un ex maquinista ferroviario cuando el sistema mostró una alerta, ceniza retenida en ciclón de filtrado. No era inusual, a veces el polvo fino se aglutina y reduce el tiro de aire. Aún así, apagué el ventilador secundario y tomé la linterna para inspeccionar el depósito cilíndrico que recibe las partículas antes de expulsar el humo por la chimenea. Al abrir la compuerta me golpeó un hedor agrio, mezcla de grasa y madera quemada. Apunté la luz y distinguí 3 letras grabadas a mano en el metal interno, IRA. No estaban allí la semana anterior, el acero luce un barniz resistente al rotulado y nadie más, salvo mi colega Mauro, toca el equipo. Sacudí la cabeza, tal vez algún técnico aburrido dejó su firma. Al volver a la sala de horneado, Mauro limpiaba la tolva del molino. ¿Es tuyo esto?, pregunté al enseñarle las letras fotografiadas con mi móvil. Juró que no. Bromeé con que quizá el difunto ferroviario se llamaba Ira, aunque su acta indicaba Zoilo Arcadio Monroy. Risas breves. Después Mauro salió a fumarse un cigarro en la bahía de carga. Quedé sola. Inicié el precalentamiento para la siguiente cremación, una joven llamada Daniela Córdoba, 27 años, accidente doméstico. Su familia quería la entrega a primera hora. Coloqué la etiqueta Arfit sobre la tapa del ataúd de cartón reforzado y me preparé para deslizarlo al interior del horno H2. Cuando la compuerta se alzó, un aire frío escapó, impropio de un horno a 760 grados centígrados. Me encogí, pensé que el sensor fallaba. Introduje el féretro, presioné Start y me alejé al panel. Las llamas deberían haber envolvido la caja en menos de 2 minutos, pero el visor permanecía oscuro. Entonces, tras el cristal, unas motas grises danzaron agrupándose hasta formar una silueta delgada, casi femenina, que se arqueaba como mirándome. Golpeé el botón de parada. El horno seguía marcando temperatura estable, aún así, la sonda óptica mostraba sin combustión. Abrí la ventanilla protectora. Un vaho espeso salió empujando mi rostro con olor a tierra húmeda. Dentro no había llamas, pero sí ceniza en suspensión que parecía girar como guiada por un viento interior. Cerré a toda prisa. En ese instante escuché 3 golpecitos en la puerta del pasillo, el aviso que usamos Mauro y yo para no asustarnos con la entrada. Fui a abrir. Nadie. El corredor largo se prolongaba iluminado únicamente por sensores de presencia. Aquella zona está clausurada al público, las cámaras no mostraban movimiento. Regresé sin encontrar explicación. El panel pitó de nuevo, interferencia Arfit, objeto detectado fuera de rango. El chip de Daniela figuraba replicado 12 veces en la pantalla, cada réplica mostraba una posición diferente repartida por la planta. Reinicié el lector. Persistía el error. Pensé en desactivar la antena, pero antes los altavoces del sistema interno emitieron un chirrido que me forzó a taparme los oídos. Entre el estatismo se coló una voz tenue, distorsionada. Irá. Irá. La palabra se alargaba como una nota musical contaminada. Casi vomité del susto. Corrí al cuadro eléctrico y corté el audio central. Silencio. Respiré hondo. Iba a buscar a Mauro cuando escuché un ruido viscoso detrás. Me giré, el féretro sobresalía del horno. No puede moverse por sí solo. El riel usa un pistón hidráulico que se retrae con password. No lo había activado. Di otro paso y sentí el piso mojado.
Un surco oscuro se extendía desde el horno hasta mis botas. Agaché la linterna, era aceite de motor, espeso, negro. Incoherente, ningún lubricante recorre esa zona. El líquido manaba como si sangrara de la base del horno frío. Retrocedí, la compuerta se cerró de golpe, el cilindro se disparó hacia adentro y el panel cambió de color, rojo. Sin mi intervención, el ciclo arrancó, 00001. El horno rugió como un avión despegando. Las llamas surgieron anormalmente blancas. A los 30 segundos un estruendo seco retumbó, como una explosión a cámara lenta. El panel lanzó la alarma, sobrepresión, choque térmico. Podía romperse el refractario. La urgencia dominó al miedo. Tomé la barra metálica para forcejear la puerta. El pestillo no cedía. Entonces Mauro apareció, pálido, apuntando con su móvil, «Mira esto». En la pantalla se veía la cámara del exterior, una columna de humo negro salía de la chimenea pese a que el sistema antipartículas estaba encendido. Las motas eran densas, formaban rostros borrosos que se desvanecían al llegar al techo de la ciudad. El infierno estaba suelto y no sabíamos detenerlo. Mauro, temblando, quiso apagar el gas principal. Yo lo empujé, si entra aire frío el horno estalla. Entonces el vidrio de la ventanita reventó hacia afuera, lanzando cristales y un chorro de aire hirviente que nos obligó a cubrirnos la cara. La llama desapareció y en su lugar vimos ceniza arremolinada girando dentro, como una tormenta encerrada. En aquella nube flotaban fragmentos de hueso intacto, imposibles de distinguir con precisión, pero parecían ensamblarse en un esqueleto incompleto. Una descarga eléctrica chirrió en la base del panel, los fusibles saltaron y la sala quedó en penumbra. Solo brillaba la incandescencia tenue en el conducto del horno, que ahora pulsaba con luces internas como si respirara. Mauro murmuró algo sobre llamar a bomberos. Yo lo arrastré hasta la salida de emergencia. Cuando empujé la barra antipánico, la puerta no abrió. Del otro lado se escuchaba golpeteo metálico, como cadenas arrastrándose. Volvimos al área de ataúdes, necesitábamos un extintor grande. Mientras avanzábamos, el aceite bajo mis botas se transformó en un reguero de polvo gris, seco, que parecía haberse posado de inmediato. Las huellas que dejábamos quedaban marcadas con un ligero brillo plateado. Sin tiempo para procesar el detalle, agarré el extintor y colgamos una manta antifuego al hombro. Al volver al horno H2 nos detuvimos en seco. El féretro de Daniela yacía en el suelo, abierto, sin rastro del cuerpo. Dentro solo había ropas chamuscadas y un puñado de pétalos blancos, quizás del ramo que su madre colocó antes de sellarlo. El ataúd estaba rodeado de letras negras escritas con hollín, ira, 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 formando un círculo cerrado que se mordía la cola. Mauro se santiguó. Le grité que me ayudara a buscar el cuerpo, quizá la sobrepresión expulsó los restos. Pero antes de movernos escuchamos pasos en la pasarela superior, la que conduce al silo de cenizas. Luces de servicio titilaron y apareció una figura femenina vestida con bata hospitalaria, cabello empapado, piel gris, caminando muy despacio, arrastrando un gotero vacío que raspaba el metal. Le grité alto que se detuviera, reglamento obliga a usar casco y mascarilla allí arriba. La figura se detuvo y dobló la cabeza en un ángulo imposible. Sus ojos parecían hundidos y su boca, una línea oscura. Pero lo peor fue reconocer que su bata llevaba mi nombre bordado, Valeria S. Mi pecho se apretó, el aire olía a formol caliente. La imagen se deshizo en una nube de ceniza que se precipitó a la cinta transportadora. Al tocar la banda, las partículas se convirtieron en líquido negro y escurrieron por las rendijas hasta formar una charca a nuestros pies. Dentro del charco se distinguía un reflejo invertido de nosotros mismos, pero sonreía. Mauro quedó clavado, rompí el hechizo jalándolo. Corrimos al cuarto de calderas para cortar el gas auxiliar, con la esperanza de detener cualquier combustión anómala. Allá adentro, el manómetro giraba loco, marcando 4 veces la presión nominal. Antes de cerrar la válvula vimos que la pared detrás del tanque mostraba un agujero limpio, circular, como taladrado con láser. Del otro lado reinaba la oscuridad. Sin saber qué más hacer, tomé la laptop de mantenimiento y abrí los registros. La carpeta de esta noche incluía un archivo recién generado, Aura.log. Dentro,
Una sola línea repetida miles de veces irá por todos, uno a uno, hasta que queden limpios. La hora de creación coincidía con el fallo del ciclón. Mientras leía, un zumbido emergió del ducto de aspiración, una especie de coro gutural formado por decenas de voces superpuestas entonando una nota grave. El piso vibró, los filtros comenzaron a escupir polvo gris por sus juntas como si respiraran. Mauro trató de recitar un Padre Nuestro, pero su voz no salía. Entonces, una luz roja iluminó la sala, el H1, horno gemelo, se activaba solo. Miramos la cámara, su interior vacío ardía con un fuego oscuro. Frente a la compuerta apareció la misma figura femenina, solo que ahora cargaba una urna metálica. La abrió y vertió el contenido al fuego. El humo adoptó forma de rostros distorsionados, hundiéndose en la llama sin quemarse. Entendí, no sé cómo, que necesitábamos detener el flujo de aire. Sin oxígeno, la danza de cenizas moriría. Corrimos a la torre de ventilación. Cada turbina tiene un botón de emergencia que inyecta CO y sella compuertas. Para llegar había que pasar debajo de los hornos. Al cruzar, sentí el aire caliente volverse helado, nuestra sudoración se convertía en vapor visible. El sistema climático estaba loco. En mitad del pasillo, la banda de traslado de féretro se puso en marcha. Sobre ella apareció una fila de pies desnudos, sin cuerpos, moviéndose como si los impulsara un coreógrafo invisible. Cada pie dejaba huellas de ceniza ardiente que chispeaban al tocar el suelo. Apunté el extintor y rocié dióxido, las huellas se apagaron y convertidas en polvo blanco quedaron quietas. La cinta se detuvo. Llegamos al cuarto de ventilación. Giré la rueda de inyección de CO, las alarmas chillaron. Mauro bajó de un golpe las 3 palancas de sello. Un estruendo metálico retumbó sobre nuestras cabezas mientras compuertas caían cerrando los ductos. El sonido se repitió por todo el edificio. Segundos después, un silencio absoluto, salvo el latido ensordecedor en mis sienes. Regresamos a la sala principal con linternas. Ambos hornos mostraban temperatura cero, las resistencias apagadas. El aire olía a quemado viejo, sin vida. En el suelo yacía la urna vacía dejada por la aparición. Al acercarme vi en la tapa pulida mi reflejo distorsionado, mi bata lucía manchas oscuras con forma de manos. Las toqué, era hollín pegado a la tela, aún caliente. Mauro señaló el horno H2. La compuerta entreabierta dejaba ver el féretro de Daniela completo, sin rastro de fuego, la etiqueta ARFID intacta. Pero el ataúd estaba boca abajo, como si lo hubieran girado. Lo sacamos con esfuerzo. Al enderezarlo, apareció una inscripción quemada en la madera interna, se lo llevaron. Ni Mauro ni yo emitimos palabra, pronto amanecería. Fuimos a la oficina a escribir un informe, conscientes de que nadie lo creería. Lo que hallamos en el monitor nos heló la sangre, la base de datos mostraba 14 cremaciones completadas esa noche, aunque solo teníamos 2 programadas. Los nombres correspondían a personas fallecidas en 1978, año en que se inauguró Llama Serena. Entre ellos, Daniela Córdoba y Valeria Sáenz. Mi propio nombre, con fecha de deceso en un día que aún no ha llegado. La impresora se encendió sola y expulsó un papel. Era la hoja de ruta para la funeraria, entregar urnas 1 a 14. Responsable de acompañamiento, V. Sáenz. Bajo mi firma digital, que nunca estampé, aparecía un sello en tinta negra, IRA. Las luces del pasillo se encendieron, la puerta de ingreso al velatorio principal se abrió con un clic. Afuera, los primeros familiares llegaban confundidos por la hora. Susur. Esa palabra prohibida en tu canal se cruzaba en mi mente, pero me contuve. Mauro soltó la manta al suelo y musitó, no podemos permitir que se lleven esas urnas. Decidimos hacer lo impensable, enterrar las cenizas sin ritual, bajo el jardín trasero donde descargan los proveedores. Reunimos las 14 urnas que aparecieron alineadas frente a los hornos, cada una estaba sellada con pegamento industrial. Llevamos palas, un carrito hidráulico y un saco con calorías. Mientras cavábamos, el cielo clareaba con un tono malva, enfermizo.
Entre palada y palada, creí ver sombras verticales moverse en las ventanas altas del crematorio, observándonos. Al colocar la primera urna en el hoyo, un viento giró sobre nosotros, levantando polvo y pétalos blancos que no podían venir de ningún ramo cercano. El carro con las urnas restantes empezó a deslizarse solo cuesta abajo, directo al muro perimetral. Corrió como impulsado por fuerza ajena. Mauro lo atrapó a tiempo, aunque le golpeó el pecho. Hundimos las urnas, las cubrimos de cal y tierra a la carrera. Cuando la última palada cayó, el viento cesó. El silencio reinó, quebrado solo por canto de los gallos de la colonia vecina. Regresamos para limpiar la sala antes del turno de día. El aceite, el polvo, las huellas, todo había desaparecido. Los hornos estaban brillantes, recién lavados. La puerta de emergencia, aquella que no abrió, permanecía abierta de par en par. Y sobre la mesa de control, una hoja nueva, registro de mantenimiento 9 de julio de 1978, fuga de cenizas, causa desconocida. Técnico a cargo, Valeria S. La firma coincidía con mi letra antigua, aquella que usaba en secundaria. Mauro propuso renunciar. Asentí. Antes de marcharnos, él tomó la foto de las letras IRA dentro del ciclón. En la imagen, al hacer zoom, vimos que no eran letras sueltas sino parte de una frase entera que rodeaba el cilindro. IRA no es nombre, es promesa. Nunca lo vimos a simple vista, quizá nunca estuvo allí. Han pasado 6 meses. Mauro vive en Sonora, yo trabajo en un tanatorio que solo embalsama, sin hornos. A veces recibo correos sin remitente, sobres con una fina capa de polvo gris que huele a hierro caliente. Los quemo sin abrirlos. Aún así, cada vez que enciendo una vela en casa, la flama oscila y, por un segundo, aparece una figura de humo que se me antoja familiar, con bata y gotero. La semana pasada, la administradora de Llama Serena me llamó. Los registros muestran que usted nunca devolvió las urnas 1 a 14. Necesitamos rastreo del feed. Corté la llamada. Pensé en las urnas enterradas. A veces sueño con la tierra removiéndose, con manos huesudas buscando la salida. Anoche, al llegar a mi departamento, encontré en el felpudo una urna metálica vacía. La tapa llevaba grabadas 3 letras, IRA. Dentro no había ceniza, solo un pedazo de papel carbonizado que decía aún falta la tuya. Me repito que la herencia del fuego es limpiar, pero aprendí que no toda materia se resigna a brillar y desaparecer. Algunas almas, quizá, fueron quemadas sin consentimiento. Tal vez basta un error administrativo, una fecha mal escrita, un botón pulsado antes de tiempo, para que el orden de la muerte se fracture y la ira de quienes no encontraron descanso busque vía de salida por los ductos del crematorio. Y esa ira, por desgracia, siempre encuentra el camino de vuelta al aire. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.